Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. Estamos en viernes 29 de mayo de este 2026, prácticamente acabándose ya este quinto mes de este de este año, que seguramente no hace mucho usted recordará que estábamos celebrando ese año nuevo y que ya en un mes más termina siendo el primer semestre de este 2026. Debemos arrancar con algo que nos parece que es muy importante y tiene que ver con este conflicto que está pasando ya en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, donde esta incursión militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues tal parece que está buscando la forma de cómo llegar a un acuerdo. Sin embargo, tras bambalinas, parece que todavía existe mucha reticencia por parte del pueblo iraní a sentarse, plantear las, no sé si decir concesiones o aceptar las condiciones que plantea esta administración para poder ponerle fin a esta guerra, conflicto, incursión militar, como mejor quiera llamarlo. Lo más reciente que tenemos para poderle comentar es que el presidente Trump ha afirmado que el bloqueo naval estadounidense a Irán se levantará ahora, mientras se reúne en la sala de crisis para la decisión final sobre este acuerdo. El presidente lo ha dicho hoy, que en breve va a tomar una decisión final sobre el posible acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, levantar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes e iniciar conversaciones nucleares. Irán debe aceptar, dice, que nunca tendrá un arma nuclear ni una bomba. El estrecho de Hormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes para el tráfico marítimo, sin restricciones, en ambas direcciones. Escribió así en Truth Social, detallando la lista de términos incluidos en el posible acuerdo. Todas las minas acuáticas, todas esas bombas que tiraron en el agua, si las hay, serán eliminadas. Hemos eliminado mediante detonaciones numerosas minas de este tipo con nuestros grandes dragaminas submarinos. Irán completará de inmediato la remoción y o detonación de las minas que queden, que no serán muchas. Trump además añadió: los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval que ahora se levantará pueden comenzar el proceso de regresar a casa. Saluden a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito. Es lo que escribió en su cuenta de Truth Social. El presidente afirmó además que, como parte del acuerdo, Estados Unidos extraería el uranio enriquecido de Irán junto con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica. El material enriquecido, a veces denominado polvo nuclear, que se encuentra enterrado o a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas, causadas por nuestro potente ataque con bombarderos B-12 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos, que, según se reconoce, es el único país junto con China con la capacidad mecánica para hacerlo, en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y destruido. No se realizará ningún intercambio monetario hasta nuevo aviso. Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia. Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. Gracias por su atención a este asunto, como siempre lo firma el presidente Donald Trump. Bueno, el planteamiento de nuestro presidente en cuanto a los objetivos no ha sido distinto al que han hablado desde antes. Irán debe renunciar a su aspiración de tener un arma atómica. Debe renunciar también a todo lo que ello deriva.
Sin embargo, habíamos escuchado el día de ayer que desde el Parlamento iraní decían que ellos no iban a conceder, no iban a ceder, no iban a dejar de tener esta, según ellos, legítima aspiración de mantener o de sostener este uranio enriquecido. Pero bueno, eso por un lado, nos parece que es interesante el planteamiento que hace el presidente ahora, que seguramente está reunido y que más tarde nos dará un adelanto de lo que va a pasar. Ahora, en lo personal, yo entiendo que el presidente también, al momento de decir que esto va a estar abierto de par en par, tanto para los que entran como para los que salen, saluden a sus esposos, saluden a sus esposas, saluden a la familia. O sea, nos parece que este es un mensaje bastante alentador, además, para poder estabilizar los mercados. Y claro, seguramente mucha gente en este momento estará ya celebrando con beneplácito que el presidente esté dando atisbos de que aparentemente vamos a llegar a un acuerdo y puede ser tan pronto como este día o el fin de semana. Y nos parece interesante, es lo que venimos diciendo, que es importante que el presidente vaya a poner o que vaya a zanjar este asunto y dejar de lado de cara, por supuesto, a las elecciones de medio término, porque hay mucho trabajo en el panorama doméstico que hay que trabajar. Pero ahora, nosotros queremos ser lo más sinceros, honestos y objetivos, como lo hemos venido haciendo desde el principio. Cuando decían todavía que íbamos a demorar 4 semanas, 6 semanas y tal vez se iba a hacer un poquito más, un poquito menos, nosotros ya estábamos advirtiendo que incluso si se llegara a un acuerdo ese mismo día, al mes, por decir solamente, el recuperar todo el sistema energético iba a ser totalmente cuesta arriba. Vamos a ir poniendo unos cuantos puntos que me parece que también es importante que la gente lo vaya viendo desde su exacto lugar, para que así usted no se vaya a creer doctrinas, no se vaya a creer narrativas, cuentos que bien suenan en los titulares, porque nos agrada saber que la guerra va a terminar. Nos agrada saber que ya este estrecho de Hormuz, si se da el caso, va a estar libre, va a tener acceso y se va a poder seguir comerciando. Y lo importante aquí es que el petróleo llegue a donde tiene que llegar para que las energías de la producción que necesita este tipo de energía, pues se pueda mover. Pero, a ver, incluso si nosotros tuviéramos la oportunidad de decir hoy que se ha llegado a un acuerdo, y que a partir de hoy, evidentemente, ya está comenzando a pasar el flujo libremente y hay una Irán que va a permitir todo esto, tenemos que pensar en los pasos que se han dado previos durante este conflicto. Usted recordará que nosotros apenas tuvimos la oportunidad, habíamos explicado por qué el organismo internacional se habían puesto de acuerdo con muchos países para empezar a liberar petróleo o barriles de petróleo que lo tenían en su reserva. Habíamos explicado que mientras China esté recibiendo el flujo de petróleo que necesita para su enorme industria, pues entonces la podías tener calmada, tranquila y sin estar agitando las aguas, no sé si vale el término, para que de una vez se pueda llegar a un compromiso de paz, bajo presión, como usted mejor quiera verlo. Pero este mismo hecho nos tiene que recordar, al momento de entrar en esta misma idea de que se está liberando los barriles, los millones de barriles de petróleo para poder satisfacer esa demanda que en este momento está necesitando el mundo, porque, claro, si tenemos un Golfo Pérsico que ha paralizado su producción, los países de la región, puede ser Emiratos Árabes, igual que Qatar, Irán, Irak, si todos estos países que producen el petróleo están parando su producción, sobre todo por el miedo a ser atacados, porque mientras estén abiertos, funcionando, pues puede ocurrir un desastre si llega un misil. Entonces muchos de ellos, por precaución, paralizan la producción. Una producción que además, incluso si estuvieran todavía produciendo, pues no lo pueden sacar. Porque sacarlo significaría que tienes que pasar por el estrecho de Hormuz ante la amenaza de que pueda ser derribado por uno de los misiles, si es que todavía los tienen, los iraníes.
entonces hay una producción que se detiene, prácticamente se para. Se supone que los países tienen reservas de miles o millones de barriles de petróleo. A pesar de ello, para que usted tenga una idea de cómo es el mercado de la especulación cuando se trata del petróleo, se supone que es un petróleo que se ha comprado a precio barato. Sin embargo, toda esta especulación de la bolsa de valores, toda la especulación de los precios del petróleo, han puesto el barril de petróleo en los casi $100. Yo diría prácticamente $100 el barril. Ahora, veamos las implicaciones que tiene todo esto. Incluso habiendo comprado los gobiernos para sus reservas con dinero de los contribuyentes, porque esto no sale del dinero ¿de qué? ¿Del político? No, señor, no lo sale del político. Sin embargo, los precios de la gasolina que llegan directamente al consumidor final, que viene a ser usted, yo, el que necesitamos poner gasolina en el carro o diésel en el auto, nos han estado cobrando al precio como se ha ido moviendo vigente el mercado, no al precio que se ha comprado para esa situación de emergencia. Y ahí va, yo creo, uno de los grandes problemas, porque si los gobiernos fueran honestos y quienes manejan la industria energética fueran honestos, lo correcto sería que esos precios en los cuales se ha comprado el petróleo se termine dando, pues en esta situación de emergencia, liberando los millones de barriles de petróleo. Pero no. Siempre hay una industria que gana con todo tipo de crisis y no es necesariamente el que gana el de la clase media, el de la clase pobre. No, para nada. Ahora, eso digamos con un pequeño aspecto de influencia directa en el desmedro de la buena economía de la clase media y de la clase pobre. Ese decreto o ese acuerdo al que se llega para que los países empiecen a liberar sus millones de barriles de petróleo que tenían en reserva para situaciones de emergencia, ahora están vacíos, o por lo menos ya casi llegando muchos al final de su reserva. O si se hubieran gastado, aunque sea solo la mitad en estos meses, porque llevamos 3 meses de este conflicto. Quiere decir que antes de que usted empiece a recibir este nuevo petróleo que se va a comprar, seguramente con más de $100, menos de $100, dependiendo cómo reaccione el mercado ante esta noticia reciente que da el presidente Donald Trump. Antes de que usted vea el impacto de este nuevo acuerdo, independientemente de cuál sea el nuevo precio del petróleo, eso no va a llegar directamente a usted. No, ya no. Porque así como se ha usado los barriles de petróleo de la reserva, hay que volverlos a llenar. Y seguramente hay mecanismos que van a tener que, y estos son mecanismos legales, constitucionales en algunos casos, donde el país requiere que esos barriles de petróleo que se soltaron se vuelvan otra vez a llenar para cualquier situación de emergencia. Quiere decir que hasta que no se llenen esos barriles de petróleo usados durante esta situación de emergencia, pues no va a llegar todavía el impacto, la mejora, la bajada de precios, lo que sea que se pueda venir después de un acuerdo de paz. Hay algunos que dicen que se va a tomar entre 4 a 7 meses restaurar todo el petróleo que se ha liberado durante esta emergencia o durante este conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Imagínese usted, ya estamos en el mes de mayo, terminando el 5º mes. Quiere decir que contando junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tal vez para las fiestas decembrinas, para los feriados de Navidad, el día de Año Nuevo, tal vez es que vayamos a ver una disminución directa en los precios que sean significativas y que nosotros podamos ver en esa reducción del costo alto de la energía. ¿Qué le parece? O sea, por eso nuestra presión fue constante. Porque el presidente tiene que encontrar la manera de acabar con este conflicto porque antes de esto, antes de Navidad y todo, vienen las elecciones de medio término.
Y en muchas oportunidades se ha perdido la mayoría del Congreso precisamente porque el bolsillo habla más. El bolsillo habla más. Y esto lo hemos visto en recientes elecciones. Por eso es que es importante ir velando este tema de que se acabe este conflicto lo antes posible para atender y resolver los temas domésticos. Y le digo, este tema de Irán, incluso si llegáramos hoy mismo a este acuerdo, pues habrá que ir revisando cuánto tiempo nos va a demorar ir bajando los precios de la energía, cuándo vamos a ver nosotros de forma directa los beneficios de este acuerdo al que se fuera a llegar. Y todavía estar con esa incertidumbre de que realmente Irán, mientras firme un acuerdo, no vengan lobos solitarios o simplemente estén apareciendo personas que no están de acuerdo con el acuerdo que haya firmado su nación y que tomen represalias por su cuenta. Y que otra vez veamos ese estrecho de Hormuz cerrado. Por donde usted lo vea, esto ha tenido un impacto, yo diría, bastante interesante para analizar. Ahora, fíjese también las implicaciones geopolíticas. Estados Unidos ha terminado siendo el mayor exportador de petróleo del mundo. Yo no digo que eso sea malo, pero para lo que llamamos un mercado orgánico del petróleo, entre lo que ha sido y lo que conocemos los principales productores de petróleo, los miembros de la OPEP, por ejemplo, al momento también de ser diezmados, entonces el equilibrio que se supone más o menos se había logrado encontrar entre finales del siglo pasado como inicios de este siglo XXI, pues va perdiéndose ese equilibrio. Al punto que Estados Unidos, que en su momento, a través de o por consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania, y que en el gobierno de Joe Biden decidieron con miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, empezar a castigar con todo lo que tenían a Rusia para no dejarlo comercializar su carburante, ya sea la gasolina, el petróleo, el gas licuado, lo que sea que tiren desde allá, que manden desde allá, pues ahora han cambiado la postura. Hace unos días nada más Estados Unidos ha levantado temporalmente sanciones. Ya qué más da si son temporales o son permanentes. ¿Cómo se ha debilitado el sistema de comercio que mantenía la hegemonía y que todavía mantiene la hegemonía del dólar estadounidense para la compra del hidrocarburo pactado desde el 73 o igual durante la Segunda Guerra Mundial? Al punto que se ha orillado a esta Rusia que antes obedecía, cumplía esta orden internacional de vender los derivados del petróleo en dólares americanos. No, ahora ya no. Ahora esas zonas o esos vecinos, China, Rusia, India, ya no están comercializando el petróleo en dólares americanos. Ahora lo están haciendo en sus monedas locales. ¿Se da cuenta? Sí, muchos dirán, pero no es una influencia que tú puedas decir va a debilitar la hegemonía estadounidense o va a hacer caer su moneda. No, yo sé que no. Incluso esto que llamamos la amenaza de los BRICS, de esta asociación de países que es una alternativa, según ellos, a la hegemonía de los Estados Unidos, ni siquiera representa una gran cantidad económicamente hablando, aunque sí representan demográficamente hablando una gran cantidad. Sin embargo, cuando ya nos referimos a la parte económica, pues no superan siquiera el 20%. ¿Que tiene una influencia? Pues te la tiene. Pero todavía Estados Unidos va a mantener su hegemonía. A mí lo que me preocupa es que en medio de estos conflictos y las decisiones políticas que se ha tomado a través de los distintos gobiernos, lo que se ha hecho es crear fisuras en una estructura que permitía a los Estados Unidos tener esa hegemonía como primera potencia económica del mundo. Y ahora con los conflictos armados, pues también el tema de la hegemonía de ser la primera potencia militar del mundo. Es interesante, le digo, cuando usted va revisando los datos para que usted tenga siempre las piezas completas del rompecabezas y pueda con todas las piezas empezar a tener un escenario, ver todo lo que ha ido ocurriendo durante este 2026, parte del 2025. Es más, yo diría desde la misma incursión militar de Rusia, cómo el sistema financiero está encontrando mecanismos para poder ser cambiado.
Y es algo que a nosotros no nos lo dicen, no nos lo van a decir tampoco. Pero depende de usted cuánto interés tiene para poder enterarse, investigar y averiguar. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que usted esté informado y que tome decisiones informadas. No basadas simplemente en una información sesgada, manipulada, con narrativas elaboradas. Yo le decía hace más de 2 meses, a mí me extraña mucho que se haya estado siempre dando una idea o imagen muy triunfalista, yo diría excesivamente triunfalista, de los Estados Unidos en este conflicto, donde prácticamente es como si se hubiera hecho un apagón mediático para no mostrar nada de lo que está haciendo también Irán en respuesta a los ataques. Porque no ha sido un ataque verbal, no han dicho cosas como insultos y ahí terminó. No, el presidente lo ha dicho. Son más de 12,000 puestos importantes, estratégicos, que han destruido. No 100, no 1,000, decenas de miles de ataques que se han cumplido en Irán y por eso se ha diezmado, se ha reducido su fuerza aérea, su fuerza naval. Y le digo, sin embargo, si nosotros no recibimos la información completa, pues la gente aquí también no recibe la información completa para tomar una decisión. Muchas personas seguramente ya hace más de 2 meses, al prever que esto iba a demorar estos 3 meses que ya estamos metidos en esta guerra, tal vez la gente hubiera tomado otro tipo de camino con relación a sus inversiones en la bolsa de valores. Pero no lo hicieron, porque simplemente la gente no estaba informada y teníamos a los principales medios de comunicación siempre dando narrativas o incompletas o premeditadamente tergiversadas. Lo importante, y a la fecha de esta noticia, es que existe la tentativa de llegar a un acuerdo en lo que va de hoy o el fin de semana. El presidente está seguro, por eso mismo ha dicho que ha reunido a su gabinete, que los tiene todavía reunidos porque ya tiene días en este aspecto. Una semana diría yo, porque desde el fin de semana pasado, donde hubo el tiroteo, es que ya la gente ha sido llamada, ha sido convocada con el presidente para estar con el presidente y tomar decisiones con el presidente. Esperemos de que este conflicto termine lo antes posible para que, como dice el informe que le acabo de dar a conocer, si fuera hoy mismo que se termina este conflicto, pues estaríamos todavía hablando de unos 7 meses a los cuales vamos a ver el impacto positivo o igual negativo, cual sea del acuerdo de paz al que se termine llegando. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en X, en YouTube, en LinkedIn, en fin, en todas las redes sociales. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un circuito cerrado de televisión donde además de este programa usted encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más temas de la política doméstica de los Estados Unidos, hay un juez progresista que ha decidido temporalmente bloquear una iniciativa del presidente Donald Trump de dar dinero a los ciudadanos estadounidenses. Se trata de un juez federal que ha suspendido hoy la implementación del fondo de instrumentalización de $1,776 millones del presidente Donald Trump para compensar a las presuntas víctimas de persecución gubernamental. La jueza federal de distrito, Leon Brinkema, de Alexandria, Virginia, bloqueó temporalmente que la administración tomara cualquier otra medida para establecer el fondo o distribuir el dinero a la espera de nuevos procedimientos. Brinkema, nombrada por Bill Clinton,
emitió el fallo en un caso presentado por el fiscal de los disturbios del Capitolio, Andrew Floyd, quien argumentó que el fondo es ilegal. El Departamento de Justicia estableció este fondo la semana pasada desde que Trump accediera a retirar la demanda que había presentado contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El contratista Charles Littlejohn se declaró culpable en 2023 de haber compartido con el New York Times la declaración o declaraciones de impuestos de Trump de los últimos 15 años para una serie de artículos publicados en 2020. Littlejohn cumple actualmente una condena de 5 años en una prisión federal de Illinois. Trump no reúne los requisitos para recibir dinero del fondo de armamentización, pero muchos de sus aliados políticos sí, y entre ellos, los primeros solicitantes de alto perfil se encuentran muchos alborotadores que irrumpieron el Capitolio para interrumpir la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Si se implementa el fondo, la distribución estaría a cargo de un panel de 5 miembros que evaluaría las solicitudes. 4 miembros serían designados por el fiscal general y el quinto sería elegido con la participación del Congreso. En teoría, según los funcionarios del gobierno, cualquiera puede solicitar una indemnización, incluidos los demócratas que afirman haber sido tratados injustamente. Según se informa, el organismo de supervisión podría llamarse Comisión de la Verdad y la Justicia del presidente Donald Trump. Aquí lo cierto es que este juez ha decidido que ese dinero es ilegal y que mientras algunos ya estaban haciendo, pues con las manitas, viendo cómo le van a dar destino o a dónde y en qué lo van a gastar, si logran tenerlo, pues parece que temporalmente ese dinero no va para nadie. Como dicen en mi pueblo, usted nomás no se vista, que parece que no va. Vamos a ver en qué termina esto. Por otro lado, quiero seguir hablando de lo que mencionábamos el día de ayer, referente a los disturbios que todavía se están llevando a cabo en Nueva Jersey. Escucha este artículo. 9 personas fueron arrestadas anoche durante una tumultuosa manifestación en el centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, donde agitadores con lenguaje soez volvieron a instar a los agentes federales a dispararse en la cabeza y supuestamente mordieron, patearon y golpearon a los agentes. Esto no solamente dicen las autoridades, también lo muestran los videos. Un video muestra a un trío de manifestantes anti-ICE siendo arrestados mientras uno de ellos, con un tono desagradable, increpa a los agentes a través de un megáfono. Parecen payasos, ni siquiera tienen las cosas en orden, arreglen sus cosas, idiotas. Así les dijo, este atrevido, irrespetuoso. ¿Qué demonios están haciendo ahí?, gritó otro. Mientras que otros les decían a los agentes, tomen sus armas y dispárense, y todos los policías, todos los federales, igual. Los alborotadores están acusados de morder, patear y golpear a los agentes, según declaró hoy el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Mark Wayne Molling. Esto en realidad nos parece que no solo debería ser muy preocupante, es bochornoso por donde lo veamos, pero es preocupante porque no importa, ya no hay respeto por nuestra autoridad. A esta gente es como que le da igual. Y debería nosotros llamarnos la atención, porque otra vez, disculpe si lo canso, si soy demasiado incisivo al repetir esto de la cultura del desacato. Pero si nos ponemos a pensar realmente, esta gente de alguna manera se cree impune, se cree superior a la autoridad y piensa con mucha convicción que pateando, escupiendo, insultando, amenazando a nuestras autoridades, se puede salir con la suya. Y nos parece que este es un mensaje bastante negativo, incorrecto, pero también nos parece que esto viene ligado
a toda esta agenda que trae la izquierda internacional y que quiere aplicarla con todo su peso el Partido Demócrata. Ya no les interesa para nada nuestro país, no les interesa para nada nuestras tradiciones, nuestras sanas tradiciones, nuestra cultura de apego a la ley, respeto y apego a la ley. Y lo peor de todo esto es que todavía están los principales medios de comunicación mostrando lo que precisamente estos alborotadores sediciosos provocan. Fíjese usted, hay reporteros que están haciendo la cobertura y que están precisamente allá, pero también hay otros que solamente son activistas que, pagados, porque no lo están haciendo de forma espontánea, natural, libre, como podría ser una persona que reclama un acto de justicia. No. Esta gente está yendo pagada. Y usted va a ver que estos provocan. Y a su alrededor hay una especie de 5, 6 o hasta 10 fotógrafos que el momento que golpean, patean, empujan, escupen, insultan a nuestros guardias, a nuestros agentes, estos que están ahí a su alrededor no toman esa parte de la agresión y con lo que comienza la agresión. No, esta gente igual está pagada. Todos estos son activistas pagados por la izquierda. Y usted va a ver que esta gente, una vez que provoca, ahí tienes a todos los demás fotógrafos que inmediatamente tienen algún tipo de reacción. Los agentes federales es sobre la reacción que hacen la cobertura. Y le digo, esto es extremadamente peligroso porque estamos viendo que esa única parte que se muestra como única verdad es la que quieren validar a través de los principales medios de comunicación. Y cuando ya le venden esta idea a la gente, pues muchos dicen, oh no, ahí son malos. La gente de ICE no tiene respeto. La gente de ICE está extralimitándose en su autoridad. Son unos abusivos. Es más, son unos racistas. Y les dicen todo esto. Y claro, si tú solamente muestras un lado de la historia y no muestras la verdadera situación, cómo ha comenzado, pues claro, la gente también que no quiere tomarse un poquito de tiempo de averiguar, se come estos cuentos. Por eso para nosotros es importante dar esta batalla cultural, porque es a través de la cultura y a través de la manipulación de los principales medios de comunicación que también se está llegando a tantas mentes para poderlas corroer. Las están llevando a través de toda esta ingeniería social a estas jóvenes sociedades, a todas estas jóvenes generaciones, a creerse el cuento de que allá hay un malo vestido de uniforme y hay que ir en contra de los malos. En una narrativa totalmente falsa. Y esto no viene de ahora, esto ya viene de mucho antes. Pero digamos que para no ir tantas décadas atrás, podríamos nosotros centrarnos en lo que pasó en el tema de George Floyd. Con el pretexto de hacer de un delincuente, de un criminal, de un drogadicto, como lo fue George Floyd, lo convirtieron en un mártir. Y porque mataron a su mártir, encontraron la justificación necesaria para convulsionar el país. Nos costaron millones, si no billones de dólares a nivel nacional. Oficinas destruidas, negocios quemados, saqueados. Pero lo grave, entiendo yo, porque con dinero pues podemos recuperar muchas cosas, la podemos reconstruir también. Pero el daño que para mí, en lo personal, entiendo fue lo más grave, es haber convencido a tanta gente para que creyera que lo que está haciendo es correcto. Que saliera a las calles, insultar a la policía, golpearlos, empujarlos, insultarlos, hasta dispararles, era parte de su reivindicación.
Y este es el peor daño que se le viene haciendo a esta nación, porque se está atacando sus valores éticos y morales, se está atacando sus sanas tradiciones, incluso atentando contra su fe y su moral. Y ahí tenemos. El resultado de todo esto es cada vez jóvenes que se creen más listos que la policía, se creen más fuertes que la policía, creen que son capaces de escapársele a la policía o, por último, se sienten envalentonados para enfrentar a la policía, enfrentar a los agentes de ICE, enfrentar a los alguaciles o a cualquier uniforme. Eso para nosotros creo que es lo más importante que tenemos que ver, porque si se deteriora, se carcome, se va corroyendo toda esta moralidad que se ha construido en una nación apegada a la norma y a la ley, con profunda, hay un profundo sentir arraigado a nuestros valores cristianos. Pero todo eso ha venido destruyéndose desde adentro, precisamente por toda esta absurda ideología de izquierda que nos han venido metiendo el Partido Demócrata y sus secuaces. Toda esta justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, este wokeismo como un virus realmente letal, están dañando a los estadounidenses. Y estos activistas de izquierda que están allá en Nueva Jersey son el resultado. No es el origen. No. Estos ya son la consecuencia de todos estos antiguos o anteriores gobiernos que se han dedicado a fomentar esta cultura del desacato. Déjeme pasar a otro tema, y esta es una de las páginas de las cuales, como usted sabe, le recomiendo que le dé una mirada, mediaresearchcenter.org o mrc.org. Hay un artículo que titula ¿Coincidencia? Los medios elitistas ven un aumento repentino en el tráfico gracias al apoyo de Apple News, Google News y MSN. Dice aquí, 3 importantes medios de comunicación experimentaron fluctuaciones repentinas en su audiencia este año. Cambios que coinciden casi a la perfección con la frecuencia con la que fueron promocionados en algunos de los agregadores de noticias más grandes. El tráfico de Newsweek se desplomó en abril tras una promoción constante el mes anterior. Al Jazeera, respaldada por Qatar, vio cómo su número de lectores se disparaba en marzo. Y el medio de izquierda de Minnesota Star Tribune experimentó un fuerte ascenso en enero antes de volver a tocar fondo al mes siguiente. ¿Cuál es la coincidencia temporal? Pues era demasiado evidente para ignorarla. Al Jazeera, Newsweek y The Minnesota Star Tribune tienen algo en común. Sus picos de tráfico coincidieron con el auge y la caída de su promoción en 3 de los principales portales de noticias digitales: Apple News, Google News y MSN de Microsoft. Estos 3 agregadores de noticias acumulan cientos de millones de noticias mensuales. A ver, veamos los resultados de la investigación que ha hecho MRC sobre las 20 ediciones matutinas más populares de las 4 principales aplicaciones de noticias. Desde el 1 de noviembre, han hecho este estudio del 1 de noviembre del año pasado, 2025, hasta el 30 de abril de 2026. El éxito de los agregadores de noticias suele ir de la mano con el de los medios de comunicación elitistas, o sea, lo que llamamos los principales medios de comunicación. Al Jazeera, Newsweek y The Minnesota Star Tribune experimentaron este aumento o disminución en el tráfico. ¿Sí? Y esto debido a una disminución de promoción en su sitio web agregador de noticias. Para Newsweek, disminuyó un 69% interanual entre abril de 2025 y abril de 2026. De manera similar, cayó un 34% entre marzo y abril. Esto según Press Gazette. La caída de este 34% de Newsweek coincidió con el descenso del 6% en el tráfico de MSN entre marzo y abril. Los datos de Media Research Center muestran que MSN, propiedad de Microsoft, promocionó 104 artículos de Newsweek en marzo, muchos más que los 86 que promocionó en abril. Al Jazeera, dice acá, experimentó
un aumento del 182% en tráfico de su sitio web con respecto al año anterior, alcanzando los 39 millones de visitas. Minnesota Tribune dice experimentó un aumento masivo del 67% en el tráfico interanual entre enero de 2026, al tiempo que se registró un incremento del 126% en el tráfico mensual. Ahora, dice aquí, a medida que crecen los agregadores de noticias, crecen también los medios de comunicación elitistas. Cuando un importante agregador de noticias comparte con frecuencia contenido de un medio en particular, es muy probable que dicho medio experimente un aumento significativo en el tráfico de su sitio web. Por el contrario, si el agregador deja de compartir noticias de ese medio, la disminución del tráfico es prácticamente inevitable. Los gigantes tecnológicos agregadores de noticias como Apple News, Google News y MSN de Microsoft se encuentran entre los primeros 10 en noticias en Estados Unidos, lo que subraya su influencia. Apple News afirma traer 125 millones de visitas mensuales en su aplicación, mientras que MSN obtuvo 127,3 millones y Google News 92,9 millones, lo que los sitúa en sexto y noveno lugar, respectivamente, en la lista de los 50 principales de Press Gazette para abril de 2026. Le voy a dejar el resto de este artículo para que le dé una leída, porque sus datos son realmente impresionantes. Y créanme, vale la pena echarle una mirada para tener una idea. Ahora, ¿por qué hemos tomado esta noticia para poderla desarrollar, o este informe, este trabajo de investigación de Media Research Center? Porque nosotros estamos viendo acá otra vez que cuando se trata de información, no necesariamente se trata de una libertad de expresión, una libertad del ejercicio libre de la prensa, como está garantizado en la primera enmienda de nuestra Constitución. ¿Por qué le digo esto? Porque ya no depende necesariamente de mi interés como usuario. Vamos a decir que si algo está trending, no sé, esta mañana yo puse un video de un entrenador físico que está colgado en un edificio, creo que del 7º, 8º piso, y está colgado en la parte de afuera, porque aparentemente, según la información, había llegado el esposo de su amante a la casa temprano y no le quedó más de otra que, en vez de enfrentarlo, claro, de quedarse colgado ahí para que no lo vieran. Tristemente esto pues acaba en una tragedia, porque el tipo no aguanta más, el entrenador físico, y se termina cayendo. Y se revienta el cuerpo cuando cae. Ahora, ¿por qué le estoy contando esta historia? Porque digamos que si lo he visto en Instagram o lo he visto en alguna de las plataformas, entonces yo puedo tener el interés natural y espontáneo de, al ver una impactante imagen en las redes sociales, querer saber más la información, querer tener una idea de qué es lo que realmente ha pasado, si es realmente cierto que el tipo estaba huyendo de, pues, que lo enfrente el esposo con la que tenía una relación de infidelidad. Pero entonces, en ese sentido, pues yo creo que genuinamente hay un interés de la persona que quiere ir a ver. Pero ¿qué pasa con estos servidores o estos programadores de noticias, de los que se dicen son los que manejan el tráfico más alto de noticia? Quiere decir que ya no es necesariamente el interés del usuario de buscar una noticia. No, ya no. Se trata de qué es lo que quiere poner como noticia y establecer como noticia Apple News, Newsweek, déjeme ver cuál es el otro desarrollador, o MSN de la Microsoft. Porque a veces uno piensa que lo que está ocurriendo en el mundo y la noticia que se nos está pasando y se nos está dando a conocer es de interés para todos, pero nada más lejos de la realidad.
muchas veces lo que nos mandan a leer, nos mandan como noticia, incluso con notificaciones, es lo que estas empresas han considerado o decidido que debería ser noticia. O sea, ya no es necesariamente lo que está ocurriendo o aconteciendo en un lugar para que tú digas, ok, este puede ser un interés que nos va a afectar no solo a los vecinos de este lugar, a los vecinos de la ciudad, a los vecinos del estado, o incluso podría captar el interés o la afectación para todo un país. No. Ahora estamos enfrentándonos a que una tecnología es capaz de poder tener en su poder la narrativa de decidir qué cosa es lo que es noticia para todos. ¿Se da cuenta? Y ahí deberíamos nosotros estar atentos porque ya no estamos recibiendo información que necesariamente sea lo que es de interés nuestro, sino que estamos recibiendo información que les interesa a ellos, a toda esta élite globalista, que lo sepamos. Y lo que debería ser noticia, pues muchas veces se oculta. Esta página, la que les recomiendo siempre de Media Research Center, ya tiene muchos artículos indicando cómo, por ejemplo, cuando se trata de política y referente al presidente Donald Trump, entre el 60 o 70% de los principales medios de comunicación, entre el 60 o 70% de su información, cuando se refieren al presidente Donald Trump, lo hacen siempre con un sesgo, hablando de forma negativa de esta administración. Y cuando se trata de hablar de algo positivo, o medianamente nombrar algo que está haciendo la administración número 47, no pasa el 20%. No pasa el 20%. Entonces, usted se va a dar cuenta que si de por sí ya esta gente decide qué es noticia y qué no es noticia, ahora imagínese, como ya están alineados con la izquierda, ¿qué tipo de información le llega a usted? ¿Qué tipo de redacción incluso le llega a usted? En la medida en la que los algoritmos nos han venido estudiando, nos han venido analizando y ahora nosotros somos sus proveedores de data, estos mismos algoritmos ahora nos dicen qué debemos leer en base a nuestras preferencias. Y tenemos a estas compañías, las mencionadas, que son las que terminan delimitando qué debe ver usted y qué no debe ver. Ahora, ya no solo se trata del poder de las grandes tecnológicas para establecer narrativas. Mire, cuando yo le hablo del poder, es lo que en el siglo pasado entendíamos que el cuarto poder, los principales medios de comunicación, eran capaces de establecer una mentira y volverla verdad al punto que eran capaces de movilizar a la gente a través de la indignación y podían cambiar gobiernos. Eso lo hemos visto muy claro a lo largo de los años. Y yo me imagino que usted, si viene de Hispanoamérica, lo habrá visto también. Algunos casos eran ciertos y a veces habían verdades a medias. Aquí en los Estados Unidos podríamos claramente decir que para entrar, ya sea la guerra de Vietnam o la más reciente, digamos, de este siglo XXI, al empezar, la guerra de Irak, nos llevaron con mentiras. ¿Quién propagó las mentiras? El gobierno de los Estados Unidos, un republicano. ¿Quién fue el que dio las noticias falsas? Donald Rumsfeld, que le fue diciendo constantemente al pueblo de los Estados Unidos que Irak tenía armas de destrucción masivas, que nunca encontraron. Sin embargo, con mentiras, con información sesgada, se exacerbó la indignación del estadounidense y nos llevaron a una guerra. ¿Se da cuenta? ¿Qué responsabilidad tuvieron los medios de comunicación que podamos decir hasta el día de hoy se les haya sancionado por llevar adelante una mentira? Ninguna. Lo que funcionaba de esa manera el siglo pasado a través de los principales medios de comunicación cuando tenían el poder de la narrativa, ahora ya no lo tienen por completo. Ahora esa narrativa se está pasando hacia las plataformas digitales, que en este caso las que están liderando o las que reúnen la mayor cantidad de visualización, las cifras le he mostrado, o sea, no es que sean pocas. Apple News afirma atraer 125 millones de visitas mensuales. 125 millones. MSN 127 millones y Google News 92.9 millones.
hagamos la matemática simple, está superando los 300 millones de alcance que tiene. ¿Se da cuenta? Antes los medios de comunicación te decían que era noticia. ¿Cómo venía la noticia? Y te hacían creer la noticia. Ahora la noticia prácticamente te dice o te hace decidir o pensar si eso no es noticia cuando llega a través de las plataformas digitales. Porque es a partir de las plataformas digitales que usted lo va a ver en su celular, en su tableta o en su computadora. Seguramente alguna mañana usted pensará y dirá, quiero entrar a ver qué está ocurriendo hoy en Bolivia. Y seguramente me va a mostrar la información que ellos consideran es importante que está pasando en ese país. O cuando se trata de Estados Unidos. Tal vez mi algoritmo ya me ha detectado con la ubicación y sabe que vivo en Tampa y seguramente me dará información relacionada con Tampa. Pero ellos deciden qué información es la que me interesa, no necesariamente la que yo quiero ver. Y tal vez yo estaba genuinamente buscando qué está pasando en Tampa. Y empiezo a ver que en Tampa no pasa nada. ¿Cómo es posible? Pero si acabamos de tener una reunión el día de la noche anterior, donde hay quejas porque los padres no están controlando a sus hijos y muchos de estos adolescentes están en las calles por las noches saqueando, robando, atacando a la gente. Pero estos servidores simplemente decidieron no mostrarlo. ¿Se da cuenta? O quienes hacen la cobertura para no desmerecer a los gobiernos actuales, ya sea en una alcaldía o igual en un condado, pues nos van a mostrar solamente una parte donde no esté afectando su mal trabajo. Y esto tendríamos que ir un pasito más adelante. Hace unos días nada más, allá en Europa, en una feria tecnológica, se ha dado a conocer, por ejemplo, entre algo que me parece es importante comentarlo. La Unión Europea o el Parlamento Europeo está buscando un mecanismo para obligar. Tal vez esta palabra no es la que se dice en papel, pero nosotros la interpretamos de esta manera. Van a forzar los gobiernos para que las distribuidoras de contenido, por ejemplo YouTube, le den prioridad de vista a lo que ellos llaman la voz oficial. O sea, entidades de comunicación que le pertenecen o que el gobierno asigna que son oficiales y que es la voz oficial. Y aquí viene mi planteamiento, que ya se lo he dicho hace unas semanas atrás. Si nosotros revisamos el historial de las oficinas más corruptas, solamente en nuestro continente, no vayamos al otro lado del Atlántico, la percepción de la gente es que desde Canadá hasta Argentina, las entidades públicas son las más corruptas. Sin embargo, hay una idea alocada, desconectada de la realidad que nos quieren pretender imponer, diciéndonos que esa es la voz oficial que tenemos que obedecer. Esa es la voz oficial que no podemos cuestionar. ¿Cómo es posible? Aquí se lo voy a plantear. Ahora mismo, uno de los gobiernos más corruptos en Europa, el de España. Ministros, incluso a la esposa del presidente, imputados. O sea, corrupción por donde usted lo vea. Y usted me va a decir a mí que lo que salga de ese gobierno, por muy oficial que sea, ¿tiene credibilidad? Pero además, sabiendo que los hechos y las estadísticas nos muestran que las oficinas públicas, las oficinas de gobierno son las más corruptas, ¿le tengo que seguir creyendo a estos? Pues ahora ya no va a depender de lo que yo crea, de lo que yo piense o de lo que yo vaya a disentir. No, ahora va a ser simplemente una cláusula, una ley positiva tal vez, porque va a ser elaborada seguramente con la representación política, la cual va a determinar quiénes son las voces oficiales. Y no va a ser mi voz, no va a ser su voz la disidente, no, va a ser la voz oficial que representa un gobierno. Quiere decir que si de por sí nos
canales pequeños como de este servidor ya tenían terrible problema de alcance, ahora seguramente va a ser menos porque la prioridad del algoritmo en los carretes va a ser el oficial. Ese oficial que está inmiscuido en corrupción. Esa autoridad oficial que está señalada de corrupta. Por eso es que este tema de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa, en este momento, a nivel mundial, está bajo ataque y un constante ataque. Los politiqueros de izquierda, los politiqueros globalistas, todos estos progresistas, quieren mantenerse en el poder, incluso teniendo largo historial de corrupción. Podemos ver el ejemplo, ahí está, España, igual que el de Francia. Sin embargo, quieren evitar la fiscalización y para ello están utilizando cualquier tipo de norma bajo el título de desinformación. Porque en medio de esa desinformación lo que quieren es evitar mi voz, su voz y cualquier otra voz que quiera fiscalizar a estos gobiernos. Si nosotros no despertamos y no nos damos cuenta de esto que está pasando, cuando lo veamos, tal vez sea demasiado tarde. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Como siempre, antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y los discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargado de cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Marcos capítulo 11, versículos 11 al 26. Tengan un bendecido fin de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.